Muy bienvenidos a Del Sector Campo, tierrita fértil para que vaya germinando la esperanza, Alfredito. Qué momento, ¿eh? Cada semana que arranca decimos, qué momento, qué difícil todo esto. No, uno no se imagina así nomás cómo seguirán los próximos días, ¿eh? Cuando la inmediatez, siempre hay alguna sorpresa, siempre hay algún dato, algo para que nos angustiemos o nos preocupemos un poco los argentinos. Pero bueno, tratamos de llevar desde aquí, desde nuestro sitio, desde nuestra posición, toda la esperanza, como bien lo dijo Silvito, para que de una vez por todas despeguemos en serio, ¿no? Pues sabés que hay una lucecita de esperanza para la humanidad que tiene que ver con la vacuna, la noticia de la vacuna, que seguro no será de aplicación inmediata y rápida para todo el mundo, pero está claro que nos enciende la lucecita de esperanza pensando en que a partir de la vacuna pueda haber cierto reacomodamiento del espectro económico y financiero internacional, teniendo en cuenta que esto le ha pegado mucho a la economía argentina también. El tema de la pandemia primero, la cuarentena después, ha puesto sin dudas una traba muy fuerte en todo el desarrollo económico, complejizando mucho más lo que traía de arrastre la economía y la actividad argentina. Pero esto va para todo el mundo, y el mundo en parte se ha frenado justamente por esta pandemia. Ni que hablar cuando hablamos del sector agroindustrial, que dentro del resto de los sectores quizá haya sido el menos perjudicado, pero hay algunos eslabones que sí se han sentido perjudicados. A partir de lo que puede llegar a venir en función de lo sanitario, podemos empezar a mirar, quizá, probablemente, Dios quiera que sí, un escenario o un horizonte distinto del que tenemos en la actualidad. Yo soy muy exigente. En mi caso, yo me conformaría con un par de cosas, por un lado, pero sí son de mayor exigencia. La primera de todas, que gobierno y oposición paren de mentir. Que digan las cosas como son, que no nos escondan más, que no nos verseen más. La segunda cosa, que se junten. Porque una cosa es mentir por separado y otra cosa es decir la verdad, pero juntos en una misma mesa. Si nos siguen verseando, estamos realmente complicados. Yo creo que el peor problema que tenemos los argentinos no es la economía, no es ni siquiera lo sanitario. Lo más grave que nos están pasando a nosotros es que nos siguen verseando, y esto realmente creo que es el daño más fuerte que le están produciendo a nuestra sociedad. Estamos viviendo momentos realmente muy difíciles. En la Argentina hemos pasado momentos difíciles, pero o se escondía o no se notaba tanto. Ahora se nota que nos mienten, se notan que nos tocan la guitarra, y eso a mí personalmente, a esta altura de mi vida, me hace mucho daño. No toca la guitarra, tampoco miente. Malena de los Ríos desarrolla toda la información en Del Sector Campo en estos títulos. Muchas gracias, Alfredo y Silvio. Y es cierto, no se toca la guitarra y estos títulos son verídicos. Vamos a ver las principales noticias del sector agroindustrial. El primero tiene que ver con que esperan un mayor de ingreso de dólares para fin de año. El gobierno nacional espera un ingreso adicional de 1.100 millones de dólares en concepto de liquidación de divisas de cara a los últimos 2 meses del año. Esto está impulsado puntualmente por un tema que venimos hablando hace algunos programas, y es por la rebaja temporal de retenciones de acuerdo a estimaciones privadas. El dato que siguen con mucha atención y desde cerca de la Casa Rosada es que existe un plazo de hasta 45 días entre la inscripción de declaraciones juradas anticipadas de exportación y la obligación de ingresar las divisas. El segundo título tiene que ver con la empresa Vicentín. Y ojo, porque pegó un portazo y se fue de la bolsa rosarina. La agroexportadora presentó esta semana su renuncia indeclinable ante la Bolsa de Comercio de Rosario. Bueno, desde la firma lo que expresaron fue su molestia porque la entidad bursátil decidió iniciar un sumario
interno para investigar la conducta de la empresa. Como ustedes recordarán, Vicentín protagonizó el mayor default de la historia del mercado de granos, que llegó a los 1.600 millones de dólares. El tercer título tiene que ver con el aumento de precios y es un tema que está presente en el escenario argentino y esta vez tiene que ver con el precio de las carnes. Según un informe elaborado por la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores, el precio de los cortes vacunos podría registrar un aumento en los mostradores. Entre las causas advirtieron, por un lado, la falta de hacienda en los feedlots y por el otro, el incremento en los precios de la hacienda en el mercado de Liniers. Desde la entidad, puntualmente lo que remarcaron es que en el último mes, el novillito en pie aumentó un 13% y la media res al gancho un 8%. El cuarto título tiene que ver también con un aumento, pero en la brecha de precios entre el campo y la góndola. En el mes de octubre, si vos sos consumidor y compraste alimentos que llevaste a tu casa, pagaste casi 5 veces del valor que recibió el productor agropecuario en su campo, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Durante el mes pasado, la brecha mayor se detectó en la manzana roja, donde el precio se multiplicó por 12,6 veces desde que salió del campo, seguida por la zanahoria, en donde la diferencia fue de 11,3 veces. La pera, unas 10,3 veces, y el pimiento rojo, 6,4 veces. Estos fueron algunos de los títulos en Del Sector Campo. A continuación, en Del Sector Campo, la columna semanal de Julio Butet, que nos habla siempre acerca del mercado de la carne, pero en estos momentos el mostrador está que pela. Lo vemos a continuación. Aunque para el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina la suba de precios en Capital Federal y conurbano bonaerense, según el relevamiento que realiza esta institución en 60 establecimientos, fue apenas un 1% promedio para todos los cortes, en los primeros días de noviembre, impulsado por una mejora que fue muy importante en los lotes de machos y hembras livianos especiales de feedlot en el mercado de Liniers, de unos 7 pesos con respecto a semanas anteriores, la carne volvió a subir. ¿Cuánto? Unos 20 pesos en promedio. Para un asado que se ubicaba en los 390, hoy en carnicerías que se denominan premium o para un poder adquisitivo medio o un poco más elevado que el general, ya se está pagando el asado 410 y el vacío por los 430. Este dato y esta mejora surgen también de este mercado y por eso insistimos con la importancia de este establecimiento, del mercado de Liniers. Los valores, como aclaramos en micros anteriores, que suben en este recinto 1 peso, se trasladan en 2 pesos con 70 a la calle, después de hacer el correspondiente desbaste y aplicar diferentes impuestos y ganancias que hay en la cadena productiva para llegar de este mercado al consumidor, al mostrador. Entonces, esta suba de entre 7 y 8 pesos, de 7 pesos con 50, por los 2 pesos con 70 o por el coeficiente de 2,70 que tenemos que calcular para llegar al mostrador, da una suba de 20 pesos, que es lo que vimos reflejado en prácticamente todos los cortes en los últimos días. Esta suba se dio en muy poco tiempo, en el lapso de 7 a 10 días, pasó de estar 117, 118 pesos el consumo liviano especial de feedlot a 125 y se espera que de acá a fin de año por lo menos este valor llegue a 130, por lo que tenemos que esperar otra suba de similares características o unos 15 pesos más para la totalidad de los cortes en promedio de acá a fin de año. En Del Sector Campo, Alfredo, tenemos el placer de recibir al economista Salvador Di Stefano. ¿Cómo te va, Salvador? Bienvenido. Gracias por recibirnos. Hola, Salvador. Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Gracias por contactarse. Vos sabés que te leí por ahí y en eso que escribías, dentro de lo que escribías, mencionabas la posibilidad de una soja a $500. ¿Será? Mira, nosotros lo que hace meses venimos trabajando con el USDA ganadero, que no es lo mismo que el USDA agrícola, porque es menos mentiroso, menos tramposo. Y en ese USDA ganadero, hace unos 4 meses atrás, julio, decíamos que veíamos que la producción de carne de cerdo en China iba a aumentar. No lo decíamos nosotros, lo decía el USDA ganadero. Se ve que lo lee poca gente porque en verdad pocos creían en ello. A partir de la acción de octubre,
el UDA ganadero no solo que ratifica, digamos, la mayor producción de carne, sino que plantea para el 2021 que de 310 millones de madres de cerdo en China va a pasar a 340 millones de madres de cerdo. Entonces, 30 millones de madres de cerdo te van a implicar más pariciones y eso va a generar mayor demanda de soja y maíz. El UDA ganadero es muy claro, China va a producir más ganadería vacuna, más porcina, más aviar, por ende va a demandar más soja, más maíz en un momento en donde los stocks no son los mejores y en un momento en donde el clima le está jugando una mala pasada al hemisferio sur, con lo cual es muy probable que vayamos a los $500 en Chicago y fundamentalmente estemos aquí en la Argentina entre 330 a $350, ¿no? Salvador, yo sé que no es una pregunta sencilla de responder porque es muy amplia, pero ¿cómo te imaginas la pospandemia? En la Argentina, digamos, ya creo que la gente dio por terminada la cuarentena y lo que quedó de todo eso es un segmento social que se hundió, digamos, se sumergió. Hoy vos tenés un 78% de la población que gana menos de 50.000 pesos. Con lo cual, yo te lo puedo ejemplificar desde mi consultora hacia cualquier tipo de negocio. Digamos, nosotros hoy tenemos 3 tipos de segmentos: el segmento de que quedó en pie, el segmento más popular, en donde nosotros brindamos un informe privado que sale 12.000 pesos al mes, masiva por 6 meses, o sea, estamos brindando productos muy baratos para la gente. Hay un segmento, digamos, intermedio y tenemos un segmento premium, que es lo que sigue existiendo porque hay un 20% de la población que sigue siendo premium y que sigue siendo VIP. Si eso vos lo llevas a la ganadería, me parece que la ganadería va a ir a un escenario de 45 kilos per cápita de carne. Con lo cual la carnicería o la gente que esté en feedlot o la gente que esté en frigorífico va a tener que prepararse para vender otros cortes. Hoy, en una carnicería de un barrio humilde, vos tenés que lo que más se vende es la carne picada y la aguja, con lo cual vas a tener que tratar de trabajar con animales para poder hacer de algunos animales todo carne picada como era en Estados Unidos. Entonces, si yo voy a la ganadería, y bueno, tendré que probablemente volver a hacer toro para poder picarlo, tener una conversión más rápida y ofrecer una carne mucho más barata a la gente. Si yo hoy tengo ganadería, tendré que pensar en vender vaca porque los chinos me vienen a buscar vaca, tendré que pensar que novillo no puedo hacer y que tendré que hacer un novillito medio rápido con más pasto que maíz porque el maíz es muy caro. Entonces acá, muchachos, se fue toda una clase media para abajo. Entonces yo lo que tengo que hacer es sacar productos mucho más baratos para que la gente lo pueda adquirir. En algunos casos voy a bajar calidad y en otros productos apuntaré al mercado BID para buscar más calidad, pero claramente la Argentina y el mundo va a quedar más pobre después de esta pandemia. Salvador, te llevo a lo agrícola y a lo macro. ¿Cómo están las liquidaciones en este momento, liquidaciones de granos, y qué repercusión hubo a partir de la decisión del Ejecutivo Nacional de bajar retenciones para acelerar esas liquidaciones? Mira, son dos cosas que tenemos que charlar claramente, digamos. La liquidación de granos siempre anda bien porque tenés 15 días para liquidar. Y el que liquida no es el productor, es el exportador. Y si vos vas a la liquidación de exportaciones del sector no agrícola, tiene 180 días para liquidar. Entonces, cuando vos mirás la balanza comercial por parte del INDEC, la balanza comercial te da un superávit de 11.000 millones de dólares. Y la balanza, digamos, de lo realizado, de los dólares entrados y salido, que es la balanza de caja que te da el Banco Central República Argentina, te da 7.000 millones de dólares. Yo creo que el sector del campo sigue liquidando. Lo que sucede es que, a ver, no hubo un gran incentivo a liquidar porque el gobierno por un lado te dice te saco las retenciones y por otro lado te sigue subiendo, te sigue devaluando el signo monetario. Entonces, si yo por un lado te sigo devaluando el signo monetario y por este lado te saco las retenciones, lo más probable que suceda en ese escenario es que el hombre de campo tienda a esperar para liquidar.
Salvador, permitinos una pausa que regresamos en un minuto. Estamos conversando con el economista Salvador Di Stefano en Del Sector Campo. Ya regresamos. Perdón, una cosita más, un segundo. Hablaste de trigo y de maíz y de carne, ¿no? De vacas, ¿no? Que esperen un poco más, dijiste. No, yo creo que en la ganadería hay un problema severo, que yo creo que hubo mucha gente que compró piedras lunares, que son terneros arriba de 150 pesos el kilo. Entonces, digamos, eso es una piedra lunar, porque la gente pensó que resguardaba valor, y yo lo dije hace 6 meses atrás: si vos querés resguardar valor, no compré ternero arriba de 150 pesos, comprá maíz. Mis clientes que compraron maíz a 6.000, 7.000 pesos, hoy tienen un maíz de 14.000. Y el que compró ternero a 150, hoy tiene ternero a 140. Creo que ahí en el mercado ganadero hubo una gran distorsión. Mi sensación es que hoy los feedlots se están quedando con poco gordo, y cuando el gordo salga va a salir a 140. Cuando el gordo empiece a encontrarse menos gordo en el mercado, vamos a tener un gordo que va a valer 140 pesos. Eso va a generar un aumento muy grande en el mostrador, y seguramente vamos a pasar de consumir 50 kilos per cápita a 45 kilos per cápita. Mi sensación es que toda la ganadería está en una situación muy compleja, porque está cayendo el stock, hace 2 años que está cayendo el stock. La política agropecuaria ganadera de Mauricio Macri fue espantosa, y la de Alberto fue peor que la de Mauricio. Con lo cual hemos perdido rodeo, vamos a volver a perder rodeo, vamos a tener menos vacas, vamos a tener menos pariciones, vamos a tener menos nacimientos. Pasamos de 15 millones de terneros, este año vamos a tener 14 millones y medio cuando se haga el destete el año que viene. Seguramente el próximo vamos a pasar a 14, en donde el único camino que tenés es la exportación, porque recordemos que el gordo va atado al nivel de salario. Si el salario no aumenta, la gente no tiene plata para comprar. Entonces, me parece que viene un cambio estructural en donde vamos a tener que, aquellos que están faenando, tratar de trabajar más en los cortes, en nuevos animales, en un animal como hacer toro para picarlo, o hacer animales para picarlo y hacer hamburguesas y vender carne picada. Alguna vez nos asombrábamos que los norteamericanos comían mucha carne picada. Nosotros vamos a ese escenario porque la gente no tiene dinero, y creo que va a entrar en crisis el sector del pollo, porque con este precio del maíz, el pollo va a entrar en crisis, y el porcino me parece que es una estrella que lentamente se va a tener que ir reconfigurando, porque no va a haber tanta demanda de China, y creo que nos vamos a tener que reconvertir. La leche, como de costumbre, con estos precios del maíz y los precios cuidados del gobierno, se constituyen un atentado para el productor, porque hay una campaña para que no suba el precio de la leche, pero al productor le suben los costos y está complicado. En resumen, los que tengan trigo, maíz y soja están de parabienes. Los que estén en la cadena de valor tendrán que hacer una reestructuración, porque el mostrador te pide cosas muy baratas, los salarios no aumentan, y va a ser un año de transición en donde ganarán aquellos que mejor se reinventen. En eso estamos nosotros. El mostrador manda, es el título de la nota. Te mando un fuerte abrazo, Salvador. Abrazo, muchas gracias. Nos vemos, gracias a ustedes. Chao, viejo. El economista Salvador Di Stefano en Del Sector Campo. Y en Del Sector Campo, Alfredo, tenemos el gustazo de recibir a Juan Faciano, director de la Cámara Santafesina de Energías Renovables. ¿Cómo te va, Juan? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Juan. Un gusto, che. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Igualmente. Bueno, un 10% de aumento para los biocombustibles. ¿Gusto a poco o no? ¿O está bien eso? La verdad que la última recomposición que realizó la Secretaría de Energía sobre los biocombustibles, que es del mes correspondiente al mes de octubre, más que gusto a poco o a insuficiente, en términos futbolísticos lo podríamos decir que fue fulbito para la tribuna, porque el gobierno nacional sabía perfectamente que en el caso del biodiesel
una recomposición como la que otorgaron del 10% ni siquiera alcanzaba a cubrir costos variables, es decir, a lo sumo permitía cubrir el costo de la materia prima, ¿no? Teniendo en cuenta que se venía de más de 10 meses de congelamiento de precios, ¿no? Juan, ¿qué es lo que limita el valor del biodiesel? A ver, ¿de dónde sale la idea esta del gobierno de decir 10% más? Que, por ejemplo, se levanta un día el ministro Guzmán y dice, a ver, ¿qué le ponemos mañana? 10%. ¿Quién lo ayuda a formar este precio? ¿Quién toma una decisión semejante? Es una buena pregunta a la cual lamentablemente no tengo respuesta, salvo que decirte que es una decisión política, porque lo que le está sucediendo a los biocombustibles en general y al biodiesel en particular en nuestro país, que además, y párrafo aparte, va totalmente en contra de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Y la corriente, independientemente de la victoria de Biden o no, porque se está hablando mucho estos días de esto, no existe ninguna razón técnica, económica o financiera que haga o justifique el ahogamiento o hasta podríamos decir una decisión de hacer desaparecer a una industria que vino a desarrollar economías regionales, agregar valor en origen, sustituir importaciones, preservar el medio ambiente. No hay una respuesta que no sea una decisión política. Ahora, ¿también pasa por la política la decisión del corte del biocombustible en los combustibles fósiles? Absolutamente, porque desde el año 2006, a partir de la sanción de la ley 26.093, reglamentada en el 2007 por el decreto 109/07, se instauró o implementó en nuestro país el régimen de promoción y producción de los biocombustibles, ¿no? Que arrancó en los primeros meses del año 2010 con un porcentaje de mezcla del 3% de bioetanol en las naftas y 5% de biodiesel en el gasoil, ¿no? Y a la fecha nos encontramos con el porcentaje de corte en el 12% del bioetanol en naftas, sea bioetanol de caña de azúcar o maíz, y de biodiesel en el caso del gasoil, ¿no? Y es importante poner en magnitud qué significa no para una empresa como la nuestra o para un sector al cual pertenecemos, sino para un país como Argentina, ¿no? Los biocombustibles son el último eslabón en la cadena de agregado de valor del sector de la agroindustria, sea azúcar, maíz o soja, ¿no? Nuestro país es uno de los principales productores mundiales de biodiesel. La provincia de Santa Fe, si la vamos a medir como una provincia productora de energía, ¿no? Sin hacer una diferenciación si es una energía fósil o renovable, es la cuarta provincia productora de energía del país, después de Neuquén, de Río Negro, de Chubut. Entonces, lo que estamos viendo es una decisión política de, permítanme el término, estrangular y hacer desaparecer una industria que viene a diversificar la matriz energética a partir de un producto 100% renovable de origen nacional. ¿Crees que con Biden Argentina volverá al mercado americano con el biocombustible? Probablemente sí, porque lo que se está viendo en el mundo, y esto no tiene, yo creo que se va a profundizar, ¿no? Con la victoria de Biden, el mundo va hacia el lado de las renovables, hacia el lado del cambio, hacia el lado de buscar alternativas para combatir el cambio climático, y los biocombustibles juegan un papel fundamental. Uno lee todos los días noticias no solo de gobiernos de otras naciones, sino también de las propias empresas petroleras que están migrando y se están transformando en empresas de energías renovables, salvo Argentina, en lo que refiere al gobierno nacional y en lo que refiere a las empresas petroleras, por lo cual la respuesta a tu pregunta es, indudablemente creo que sí, porque va a potenciar y van a volver al cumplimiento de los compromisos que había asumido el expresidente Obama en distintos organismos internacionales y que solamente lo mantuvo California, y yo creo que se va a profundizar el cambio hacia mayor energía renovable en todo el mundo. Gracias por estar, gracias por tu tiempo, un fuerte abrazo. Abrazo, Juan. Gracias a ustedes y muchas gracias. Un abrazo. Buenas tardes. Juan Faciano, en Del Sector Campo. Pausa breve.
Y en del sector campo, el momento de una sola sanidad, como lo compartimos habitualmente los sábados, Alfredo. Antonio siempre nos habla de estos temas, ¿eh? Sí. Es realmente interesante y hoy lo va a querer compartir con los amigos. Sí, hay que tener mucho cuidado con estos temas, ¿no? Todos lo hacemos. A veces nos regalan cosas, productores de muy buena fe, a veces paramos al costado de la ruta a comprar algunos productos que no tienen la certificación y la seguridad sanitaria necesaria e imprescindible para cuidarnos y para cuidar al resto, ¿no? Zoovet, nuestra receta, la mejor receta. Zoovet, nuestra receta, la mejor receta. Triquinosis o triquinilosis, una zoonosis que establece una azarosa historia. Los datos más antiguos se remontan a 1200 a.C. en Egipto. Aparentemente allí se registró el primer caso. La información documentada, técnica o científicamente, arranca en 1835 en el mundo y en la Argentina alrededor de 1898. Todos estos datos para ubicarnos en una enfermedad tan antigua, en una zoonosis tan compleja que lamentablemente todavía sigue persistiendo y complicando. Existen varias especies, 9 de triquinosis y 4 genotipos distintos. Esto para los técnicos, para los científicos es muy importante. Para la comprensión general, la más común es la que se llama triquinosis spiralis, la que vulgarmente transmite el cerdo, o, para hacerlo más claro todavía, más comprensible, la que se transmite al hombre vía alimentos, carne de cerdo en mal estado o mal cocida, embutidos, chacinados. Afecta la enfermedad a mamíferos, aves y reptiles. En la Argentina, los casos en humanos alcanzan a 22 provincias de las 24. Y básicamente casi el 80% de los casos se registra en la zona o en la región central. Estamos hablando de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires, aunque también tiene incidencia en la zona de Cuyo. Aproximadamente se registraron en los últimos 10 años unos 7.500 casos. Esta es una enfermedad que debe ser denunciada. Hay un registro al respecto y es de denuncia obligatoria. Es muy importante tenerlo en cuenta porque los enfermos lamentablemente tienen un destino complicado. La enfermedad puede durar años. En algunos casos se puede extender a toda la vida del paciente y muchas veces termina en casos fatales. Pero hay medicamentos, existen antiparasitarios que se aplican con buenos resultados. Entre tanto, lo mejor es la prevención. En la Argentina, lamentablemente, esta tarea se ha demorado. Y hay que reconocerlo, no se ha trabajado demasiado bien en esta materia. Sí lo han hecho las plantas frigoríficas, los productores de porcinos, han aplicado el conocimiento y todas las normas vinculadas con la sanidad y la prevención. Pero falta mucho por hacer. Claro, la tentación de comprar productos caseros, entre comillas, al borde de la ruta, a veces lleva a cometer errores y esos productos que no guardan las precauciones sanitarias, higiénicas y a veces la falta de cocción adecuada determina esto que estamos diciendo, complicaciones para las personas. Entonces, la recomendación es prevención, control en toda la cadena de valor. Como decimos habitualmente, del productor al consumidor.
El mejor purón del mercado se llama Vaquero. Su exclusiva formulación y concentración hace que con solo 1 mililitro cada 20 kilos de peso se combatan garrapatas, piojos, parásitos internos, mosca de los cuernos y se prevengan bicheras en cualquier época del año. Vaquero es el primer purón aprobado por Senasa para despacho de tropa. Zoovet, nuestra receta, la mejor receta. Y en Del Sector Campo tenemos el placer de recibir como cada sábado a Pablo Adriani, Alfredo. ¿Cómo te va, Pablo? Placer saludarte, ¿eh? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alfredo? ¿Qué tal, Silvio? Otro sábado Del Sector Campo, con todas las pilas cargadas después de todas las novedades que hemos tenido la semana pasada, ¿no? Novedad importante, ¿no? Cambio de mando en la democracia de los Estados Unidos. Joe Biden, que no es sorpresa, pero que sí es una noticia impactante, para tratar de poder llegar a entender qué es lo que puede llegar a suceder también desde el punto de vista del cambio político en los Estados Unidos hacia el resto del mundo. ¿Cómo la ves, Pablo? El principal cambio que ya está visualizando los países de Europa, fundamentalmente, es un cambio de relaciones, volver a las relaciones diplomáticas normales y al multilateralismo. O sea, Trump se había peleado con China, con Rusia, con Europa, no le quedó ningún país sin pelearse y hasta renunció a la Organización Mundial de Salud, también hizo lo mismo con otros organismos internacionales. Entonces yo creo que desde el punto de vista del impacto sobre la Argentina, no hay un impacto directo sobre la Argentina, sino hay un impacto global sobre la restitución de relaciones en forma más madura y menos agresiva que la que tuvo Trump por parte de Joe Biden. Desde el punto de vista de lo que puede ser la relación de los precios de los commodities, yo te diría que los factores de oferta y demanda de todos los principales productos agrícolas que exporta la Argentina se divorcian un poco de quién es el presidente de Estados Unidos. Sí podemos entrar en la letra fina, en la letra chica, y decir, bueno, Trump impuso aranceles a la importación del biodiesel argentino exorbitantes. Y cuando no se demostró que había dumping, que es un tema que la Cámara Argentina de Biocombustibles demostró que no había dumping en el biodiesel argentino, Trump igualmente aplicó aranceles que hicieron prohibitiva la exportación de biodiesel a Estados Unidos, que venía exportándose muy, pero muy fuerte, a punto tal que se había llegado a 1.200 millones de dólares de exportaciones de biodiesel de Argentina. Una nota de color, Trump nos cedió, ¿sí?, en la exportación de limones, creo que por cerca de 75, 80 millones de dólares. Fíjate vos, nos castiga por 1.200 millones de dólares y nos da como recompensa abrir el mercado de limones, donde Argentina es muy competitivo, por apenas 80 millones de dólares. Pablo, el sector, ¿vos crees que lo acepta de buen grado este cambio que seguramente va a haber de políticas o se queda mirando y rascándose la cabeza? No, yo te diría que es una oportunidad para la Argentina para empezar a tener mayor presencia y mayores negociaciones desde el punto de vista multilateral. Por ejemplo, el convenio Mercosur-Unión Europea, que se enfrió, más que nada por una estrategia europea, pero también estaba el convenio del Mercosur con los países del hemisferio norte, lo que era el viejo NAFTA de México, Estados Unidos y Canadá, donde lo que logró Estados Unidos fue romper ese bloque, ¿sí?, justamente para impedir que haya acuerdos multilaterales. Yo creo que la Argentina tiene mucho que hacer internamente, más que esperar recetas mágicas de un cambio de gobierno de Estados Unidos. Volviendo a lo que planteaste en el principio, Pablo, ¿supones que Argentina podrá llegar a volver al mercado americano con el biodiesel, con el biocombustible, o va a ser una negociación muy difícil? Mira, el acuerdo de París, el Club de París, donde Estados Unidos se retiró del Club de París por el tema del cambio climático, Joe Biden ya confirmó
que va a ingresar de vuelta al Club de París. Eso tiene mucho que ver con las emisiones de carbono, la sustentabilidad y los combustibles, digamos, ecológicos y no fósiles. Yo creo que va a haber una puerta de oportunidad para que Argentina vuelva a insistir y poder ingresar a Estados Unidos con el biodiesel de nuestro país. Pablo, como siempre, nuestro agradecimiento porque nos acompañes. Un placer, y en la próxima, por favor, te lo pedimos, vení. En la próxima estoy físicamente. Ni contagiamos, ni no sé si vas a comer con nosotros, pero vení. Todo lo contrario. No, si hay que almorzar, voy directamente antes de almorzar. La puerta siempre está abierta. Abrazo grande, Pablo. Chao. Buen sábado para todos. Pablo Adriani, en Del Sector Campo. Malena de los Ríos, muy feliz cumpleaños, Malena. Muchas gracias, qué sorpresa. No, bueno, sorpresa para nosotros que nos enteramos recién hoy, pero fue el domingo pasado. No vamos a decir la edad, vos bien podrías decirlo porque sos muy joven, no lo vamos a decir, pero ¿cuándo fue? Fue el domingo, 8 de noviembre, no voy a decir la edad, para que quede así un poco de misterio. Celebraste, me imagino. Sí, por supuesto. ¿Regalos? Regalos muchos. No se notó la crisis. Bueno, bienvenidos sean este tipo de cumpleaños, este tipo de festejos. Nos vamos metiendo en redes sociales, como lo hacemos habitualmente, para jugar, hacer el ida y vuelta con tanta gente amiga y para tratar de meternos nosotros también para ver desde las redes hacia dónde va el sector, ¿no? Exactamente, y se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter, Facebook, Instagram, @delsector.com. Ese es nuestro usuario que te leemos en todos los programas, todos los sábados, por supuesto. Vamos a Twitter, a la red social, para ver qué es lo que dicen allí del sector. Bueno, el primer tuit tiene que ver con: tras la recuperación hídrica, siembra récord de soja. Las lluvias de fines de octubre permitieron que solo en 7 días se sembrara un área récord de 1,7 millones de hectáreas. Es muy interesante lo que planteas porque ya prácticamente en una semana se sembró el 10% de lo proyectado. Argentina proyecta poco más de 17 millones de hectáreas. Claro, muchos proyectan, y todos lo hacemos, y el Estado fundamentalmente, pensando en las divisas potenciales que van a ingresar tan necesarias para las arcas del país. El tema, y habrá que seguir de cerca, y muy de cerca todo esto, cómo va a ir evolucionando lo climático durante el verano, teniendo en cuenta que científicos, inclusive del INTA Castelar, están adelantando un año niña. ¿Qué significa esto? Menos lluvias, lo cual puede dinamitar esa proyección de una muy buena campaña tanto en maíz y soja. Ojalá Dios quiera que esto no se cumpla y el buen tiempo nos siga acompañando. Vamos con el segundo tuit. Industriales aceiteros proyectan unos 25.000 millones de dólares en divisas para el año 2021. Es un valor estimado debido a las variaciones en los precios y una complicada cosecha por la sequía. El complejo sojero local vuelve a ser estratégico para la economía del país. Además, alentado por los muy buenos precios, teniendo en cuenta que ya la oleaginosa está por arriba de los $400, que hay una enorme demanda mundial tanto por maíz como sorgo, y esta es la gran sorpresa, que tiene que ver justamente con la evolución de la demanda, sobre todo desde China, que empieza lentamente a recomponer lo que crujía en China, que era el stock porcino, que es sin dudas la principal proteína animal para alimentar a una sociedad de más de 1.300 millones de personas. Y el tercer tuit tiene que ver con el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Se encuentra participando en la gran Feria de Importadores de Shanghái, que comenzó el 5 de noviembre y se extenderá hasta el martes 10. Fíjate, Male, que todo es un embudo que desemboca en China. China representa para la carne argentina, esto una década atrás era impensado, hoy ya no, más del 70% de las exportaciones de nuestro país. Y probablemente termine el 2020 con un porcentaje todavía más preponderante, teniendo en cuenta que se van cayendo otros demandantes con relación a lo que pasa en definitiva con la pandemia a nivel mundial. Comunícate con nosotros en @delsector.com, del sector campo, en todas las redes sociales. Te esperamos. Seguimos compartiendo del sector campo e incorporando amigos, Alfredo. Sí, nos resultó, vos sabés que llamamos hoy a la mañana temprano a Estados Unidos a Biden
En 2 minutos nos habían conectado. Hace más o menos media hora que estamos tratando de secuestrar a Néstor Sestari, un querido amigo. Se niega sistemáticamente a estar con nosotros, Silvio. Está enojado. Y tiene razón. Tiene razón, claro. Néstor, querido, ¿cómo te va? Qué placer verte, qué placer. ¿Cómo va todo? ¿Cómo les va, Silvio, Alfredo? No, es un placer estar con ustedes, realmente. Porque ustedes son un clásico de esto, ¿no? ¿Qué año está cerrando el sector de la maquinaria agrícola en un año tan particular para el mundo, pero además tan distinto dentro de esta pandemia para el sector agroindustrial? ¿Cómo están ustedes? Mira, estamos mejor de lo que pensábamos que íbamos. No hay, yo creo que la gente a veces le da vergüenza decir cuando te va bien. Y yo, como no tengo por qué, porque estamos trabajando, creo que como toda la vida, honestamente, nos va bien gracias a que al campo le fue bien, gracias a que hubo cosecha, y posiblemente que haya necesidad de cambio de maquinarias, que no haya posibilidad de otro tipo de inversión, que la inflación apure un poco la decisión de las inversiones, que, bueno, que existan cosas que el campo diga, bueno, esto lo voy a necesitar ahora, dentro de unos meses, y aprovecho y lo compro ahora. Y a nosotros nos está yendo bien, gracias a Dios. No nos podemos quejar. Hay gente que hace mucho tiempo que no trabaja, entonces sería una falta de respeto quejarnos, ¿no? Cereales y oleaginosas con buen precio. Esperemos que llueva, anuncian un año niña, lo cual puede llegar a ser complicado. Ojalá Dios quiera que no pase esto. Y el tema de las importaciones. Para ustedes, ¿cómo están las importaciones en este momento? ¿Son fluidas? ¿Están importando al dólar oficial? ¿Cómo es la cosa? No, la importación siempre es al dólar oficial. La IMPO y la EXPO, nosotros exportamos al dólar oficial. Es más, cuando compras para el mercado interno, hay algunos proveedores que hacen un mix y se van actualizando a un dólar que no es el oficial. No todos, pero hay algunos. Siempre en este bendito país, siempre la picardía fue más beneficiosa que el trabajo. Néstor, hablaste de créditos. Me interesa el tema. Siempre nos interesa y obviamente te están viendo los productores y se preguntan. ¿Los créditos son en pesos o en dólares? Si son en pesos, tasas en dólares, cualquiera se anima, en otro país menos en el nuestro. Pero en pesos, ¿son tasas razonables o me estás hablando del 40%? No, mira, estamos hablando de tasas que van desde el 24 al 28% en pesos, desde el Banco Provincia hasta el Banco Nación. Casualmente ayer tuvimos una reunión con el Banco de la Nación, con el Banco Provincia tenemos reuniones permanentes, con los bancos privados tenemos un equipo que trabaja mucho en finanzas en la Cámara. Y bueno, y estamos pidiendo créditos porque el crédito es tan importante como la maquinaria que va a comprar el productor. O sea, si necesita la máquina y tiene el crédito, la compra. Puede necesitar la máquina que si el crédito no está disponible, es muy probable que no la compre. Pero además, nosotros hoy, después de tantos años de no crédito y de esta inestabilidad, estamos queriendo también invertir en lo nuestro, en ampliaciones, en la compra de máquinas nacionales e importadas para mejorar la productividad, y también estamos gestionando ese tipo de crédito. También estamos pidiendo por los créditos para exportación, o sea, pidiendo que el Banco Nación, que el Banco Bicet hagan convenios con los bancos en el exterior para financiar a productores en el exterior. Así que tenemos un trabajo bastante arduo y, bueno, Cancillería nos está ayudando muchísimo. Cancillería, hace muchos años que no tenemos una Cancillería presente así de hacernos contacto con distintas embajadas. Así que, bueno, hoy estamos muy abocados al mercado interno, pero la exportación nunca hay que dejarla de lado porque no puedes salir a exportar cuando el mercado se frena. Así que seguimos trabajando afuera y esperemos seguir siendo competitivos afuera mientras nos equipemos nosotros y hagamos nuestros deberes
y mientras el gobierno nos deje con un dólar que pueda ser competitivo, y bueno, yo creo que vamos a lograr, porque la maquinaria agrícola argentina, no te voy a decir que es el Mercedes-Benz, pero es una máquina, es un producto bien visto, digamos, afuera. Nos alegra mucho el momento, Néstor. Te mandamos un abrazo grande. Gracias por este momento. Abrazo, querido amigo. Bueno, Silvio, Alfredo, muchas gracias por tenernos en cuenta y que sigan los éxitos. Gracias, querido. Un abrazo grande. Muchas gracias. Néstor Sestarien, del sector campo. Y esto fue del sector campo. Hemos llegado al final de una nueva edición que compartimos con ustedes en todo el país los sábados. ¿Habremos aportado algo? Nuestros entrevistados, para nosotros, de lujo. Esperemos que les hayan gustado. Esperemos que ustedes se hayan informado como nos informamos nosotros de tantas cosas de las que están sucediendo. Y tratamos de, interactuar con ustedes, el ida y vuelta que proponemos sábado a sábado a través de las redes sociales. Les decimos, ustedes ya nos conocen, queremos conocerlos e integrarlos a este mediodía de sábado que compartimos a través de NetTV. Sí, señores. Silvito Bayoco, nos despedimos entonces. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.